apreciados hermanos, amigos. La historia de anoche concluyó con ese relato, en ese incidente de esa negación. Y la historia cerró con el cantar de un gallo. La historia dice que a la mañana siguiente, Jesús fue llevado desde la casa de Caifás hacia la residencia de Pilato. Y ustedes conocen el relato, ustedes saben muy bien lo que ocurre ahí. La historia dice que Pilato tiene una entrevista con Jesús. El tema de esta noche lo he titulado Una vida de contrastes. Desde la entrevista de Pilato hacia la cruz. Vidas de contrastes. Y que quizás en los contrastes de la vida, de los personajes que vamos a estudiar, a lo mejor está reflejada más de alguna vida de los que estamos aquí. Iremos tomando aplicaciones, lecciones de vida, para ir tomando decisiones. Vamos a abrir la Biblia, y yo quiero invitarles a todos a que podamos inclinar nuestra cabeza para orar en estos momentos. Querido Dios, vamos a abrir tu palabra. Y en esta hora queremos clamar al cielo para que el Espíritu Santo se manifieste en cada uno de los lugares donde nos encontramos. Para que al abrir la palabra, Dios pueda hablar a nuestro corazón. El amor de Dios se manifieste, el Espíritu Santo actúe y la gran esperanza de Jesús se muestre ante nuestros ojos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Juan, ¿verdad? Ahí quedamos anoche. Juan capítulo 18, versículo 28 dice: llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era ya de mañana. Y ellos no entraron al pretorio, más bien lo dejaron ahí. Versículo 29. Entonces salió Pilato y dice: ¿qué acusación tenéis contra este hombre? Y ellos respondieron, ¿verdad? Si este no fuera malhechor, no lo habríamos entregado. Entonces les dijo a Pilato: tomadlo vosotros y juzgadlo según vuestra ley. Y los judíos dijeron: no nos permite dar muerte a nadie. Dijeron esto para que se cumpliera la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de que muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar al pretorio y llamó a Jesús y le dijo. Aquí vienen las preguntas. ¿Eres tú el rey de los judíos? Y Jesús respondió: ¿dices tú esto por mí? ¿O te lo han dicho otros por mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? ¿Tu nación y los principales sacerdotes que te han entregado a mí? ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Y le dijo entonces Pilato: ¿eres tu rey? Y respondiendo Jesús dijo: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Y Pilato dijo: ¿qué es la verdad? Y aquí ya me quiero detener. Porque la entrevista de Pilato con Jesús termina con esta pregunta: ¿qué es la verdad? Y aquí se inician todos los contrastes a continuación. Particularmente en la vida de Pilato y posteriormente en la vida de esos dos malhechores que colgaban uno al lado de Jesús. ¿Qué es la verdad? Jesús responde de sí mismo respecto a su misión. Y ahí mismo en el versículo 37 dice claramente: he venido para dar testimonio de la verdad. Y todo aquel que es de la verdad,
me oye. Dos aseveraciones que Jesús deja claro ante Pilato. Él es la verdad, y los que están en la verdad oyen la voz de Jesús. ¿Pero qué es la verdad? San Juan capítulo 15. Acompáñenme en la lectura. Vamos a retroceder a algunos textos y vamos a encontrar algo interesante en relación a la verdad. Capítulo 15, versos 1 al 5, dice así: Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo el que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Verso 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he dado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Lea conmigo ahora el versículo del capítulo 17, versículos 3 en adelante. Ahora vuelvo a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo completo. Versículo 14. Yo les he dado tu palabra y el mundo los odió porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Sigamos leyendo. Vamos ahora al versículo 26 y 27 del capítulo 15. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Capítulo 16, versículo 7. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá con vosotros. Pero si me voy, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Cuando miramos desde una perspectiva bíblica lo que es la verdad, y cuando analizamos los capítulos finales de Jesús, Jesús comienza a intencionar el concepto de la verdad. La verdad nos une a la vid. Interesante. La verdad nos limpia. La verdad nos reproduce. La verdad se manifiesta en el espíritu. La verdad nos muestra la justicia. Y cuando miramos Juan capítulo 8, qué declaración de Jesús en el versículo 31, hablando hacia los judíos, dice así: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Así como la verdad nos limpia, así como la verdad nos hace reproducirnos, así como la verdad nos inspira a través del Espíritu, así como la verdad nos muestra la justicia, así como la verdad nos une a la vid, la verdad nos hace libre, pero hay algo mucho más trascendente. Capítulo 14 de Juan, versículo 6. La definición más perfecta de la verdad. Y Jesús esa noche, antes de morir, una noche antes, dijo así: yo soy el camino, la verdad
y la vida. La verdad nos muestra el camino a la salvación. El mismo Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Por eso es que cuando se entrevista con Pilato, ante todas las preguntas, finalmente Jesús termina diciendo: yo he venido para dar testimonio de la verdad, y los que andan en la verdad oyen mi voz. Al finalizar el tema vamos a ir comprendiendo quién finalmente oyó la voz de Dios. La vida es de muchos contrastes. Y aquí nos encontramos con este Pilato, que tuvo ese diálogo, esa entrevista, y cuando miramos el texto, los textos que aparecen a partir del capítulo 19, vemos claramente que Pilato comienza a comprender, comienza a vislumbrar, comienza a degustar de la verdad, a tal punto que comienza a dudar de la acusación de los judíos y la Biblia. Y cuando uno mira los evangelios, puede de alguna manera comprender que en su corazón y en su mente sabía que Jesús era inocente. La verdad comenzó a impactar la vida de Pilato. ¿Pero qué pasó? ¿Qué fue lo que ocurrió? Porque Pilato pasó de conocer la verdad a decidir ser indiferente, aún sabiendo que Jesús era inocente. Por eso digo que la vida es de contraste, porque de la verdad pasó a la indiferencia, de la verdad podemos pasar al rechazo, de la verdad podemos pasar a la indiferencia, al rechazo o a la aceptación. Tú tendrás que decidir esta noche. Pilato estaba descubriendo la verdad, pudiendo tomar la decisión. Fue indiferente. Eligió una posición en el reino de Roma, una posibilidad de sentarse en el trono, en vez de la verdad del reino de Dios y la oportunidad de compartir el trono con Dios. El capítulo 19, si tú fijas los versículos finales, vamos a leer el versículo 2 en adelante. Entonces procuraba Pilato soltarlo, porque los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo de César, y todo el que se hace rey a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, y en el lugar llamado el enlosado, en hebreo Gábata, era dice, la preparación de la Pascua, y como a la hora sexta, entonces dijo a los judíos: aquí tenéis vuestro rey. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícalo. Y Pilato dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Y respondieron los principales: no tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuera crucificado. Tomaron pues a Jesús y se lo llevaron, sabiendo que era inocente y sabiendo que los judíos y los principales comenzaron a hacer presión y usan la figura política de César. Él prefirió cuidar su carrera política por conseguir un lugar en Roma que disfrutar de esa verdad
que podría haber dado libertad a ese hombre en ese momento. De la verdad pasó a la indiferencia. De la verdad pasó al error. Tú estás aquí hoy. Y quizás algún amigo, algún hermano de iglesia te invitó. Estás conociendo las Escrituras. Estás estudiando la Biblia. Estás comenzando a tener una experiencia espiritual. Estás orando. Estás conociendo de Dios. Estás escuchando milagros, testimonios de ese gran Jesús. Estás conociendo la verdad, el camino a la salvación. Pues en la vida necesitamos aprender a tomar decisiones, porque podemos un día conocer la verdad, pero la verdad debe llevarnos a la libertad para aprender a ser dependientes de Dios. La verdad debe llevarte a la aceptación de esa verdad plena, que es Cristo Jesús. En esta primera historia, este hombre pasó de la verdad a la indiferencia, y de la indiferencia al error. ¿Cuál va a ser tu camino esta noche? La historia primer consejo de esta noche: no sueltes a Jesús. No sueltes la verdad. Aférrate de él. Por eso es que Juan capítulo 15 dice que debemos estar aferrados a la vid, el pámpano a la vid. No sueltes a Jesús como Pilato. No seas indiferente ante la verdad. Tómala y vívela. La verdad te hará libre. La verdad te mostrará una esperanza, y la verdad te ayudará a mirar este mundo con un prisma diferente, con una cosmovisión distinta. Porque Jesús lo dijo: no somos de este mundo. Somos de un mundo recreado, donde no habrá más llanto, ni dolor, ni muerte, porque Jesús prometió hacer todas las cosas nuevas. No dejes pasar la oportunidad. No dejes que la indiferencia te aleje de Jesús. Aquí concluye la historia de un hombre que terminó siendo indiferente. Él eligió una posición en el reino de Roma. Perdió la oportunidad de un lugar en el reino de Dios. La pregunta es: ¿dónde están puestos los intereses de tu vida? Las decisiones que tomes hoy están ligadas a los intereses que tengas en tu vida. Los intereses de Pilato eran terrenales y no celestiales. Tu mirada tiene que estar puesta en el cielo. Por eso es que la Biblia dice: buscad primeramente el reino de Dios. Busca la justicia de Cristo. Aférrate a Él, no lo sueltes. Y todas las otras cosas tienen en su tiempo, en su contexto, porque Dios sabe cuándo es el momento y cuándo es mejor para nosotros. Vienen por añadidura. ¿Qué decisión vas a tomar? La historia dice que lo entregó, versículo 17 del capítulo 19, y aquí el escenario cambia. Dice que Jesús, el personaje principal de la historia de la salvación, cargando su cruz. ¿Era su cruz?
Te pregunto nuevamente, ¿era la cruz de Jesús? ¿Esa cruz estaba preparada para Jesús? No, no era la cruz de Jesús. Era mi cruz. Era tu cruz. Era la cruz de Pilato. Era la cruz de Adán. Era la cruz de la humanidad de generación en generación. Jesús la cargó. La hizo de él. No le correspondía. La hizo de él. Por eso el texto enfatiza. Porque el texto pudo haber dicho, y tomó la cruz. Pero hay un énfasis. Tomó su cruz. No era la cruz de Jesús. No era. Pero cuando el autor dice, tomó su cruz, nos está diciendo que se hizo. Que de alguna manera se hizo pecado. Asumió la responsabilidad. Fue tan grande el amor de Dios, fue tan grande el amor del Padre, que se despojó del cielo. Y la Biblia dice así porque fue tan grande el amor, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea, pero no se pierda, mas tenga vida eterna. Tomó su cruz, salió al lugar llamado la Calavera, que en hebreo es Gólgota, y allí lo crucificaron con otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Y escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, Rey de los judíos. La crucifixión era uno de los métodos más despiadados de tortura en aquella época. La crucifixión era un método torturador destinado para los más crueles malhechores. Era para los más malvados. La crucifixión podía durar semanas, meses. Cuando uno comienza a mirar un poquito, la flagelación de la crucifixión era tremenda. Era una exposición, un castigo atroz. Nadie quería ir a la crucifixión. Iban los más malos de los malos. Así como tomó mi cruz, tomó también mi lugar. Así como tomó tu cruz, tomó tu lugar. ¿Sabes por qué? Porque la verdad te hace libre. Porque la verdad te da la justicia. Te convence de justicia, de pecado y de juicio. Ese es nuestro Salvador. Ese es nuestro amante Salvador. Ese es Jesús. La historia dice que en ese lugar, versículo 18 del capítulo 19, allí lo crucificaron con otros dos, uno a cada lado. Siempre miramos la cruz, pero en realidad fueron 3 cruces. Y el símbolo 3 en la Biblia es un símbolo de énfasis. Hay un énfasis, el sacrificio de la cruz tiene un énfasis. Y no es menor, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí se extendió los brazos para salvar a toda la humanidad. El énfasis de la salvación está puesta en la cruz, no en la cruz, sino en aquel personaje central llamado Jesucristo, que abrió sus brazos por amor en el madero, para que hoy todos nosotros que estamos aquí
tengamos la esperanza de que un día nuestra vida, esta vida que es corrupta, se vista de incorrupción, que es mortal, se vista de inmortalidad. Las promesas de Dios, el aprender a vivir en la verdad, te presenta un mundo esperanzador. Aunque este mundo se desplome, la esperanza de un mundo glorioso, la esperanza de un cielo nuevo y una tierra nueva, solo la coloca la verdad de la persona de Jesús en nuestro corazón. Solo Jesús. 3. Las 3 cruces del Calvario. Y aquí tenemos la cruz, o el que murió por el pecado, ¿verdad? Y ese fue Jesús. Jesús vino a morir por el pecado. Cuando Adán y Eva desobedecieron al mandato, Jesús da una sentencia. Ahí en Génesis capítulo 3, versículo 15, en otras palabras, cuando Dios le habla a la serpiente, le dice, y a Adán y Eva le dice, ni tú, Adán, ni tú, Eva, van a morir. Porque Dios había dicho que cuando se comiera de ese fruto, alguien debía morir. Eso dijo Dios. El que coma de ese fruto ciertamente morirá. Adán y Eva murieron al comer de ese fruto. Al instante no. Pero pasaron los años y murieron. Porque fueron creados para vivir por la eternidad. Pero alguien debía morir. Ese día en el huerto, ese día de la reconciliación, cuando Dios salió a buscarlos para reconciliarse con ellos, la reconciliación tenía un nombre. La reconciliación se llamaba Jesús, porque ese día le dijo, ni tú, Adán, ni tú, Eva, han de morir. El que ha de morir es Jesús. Y ahí le da la sentencia a la serpiente, cuando habla de la simiente que nacería de Eva, que vendría a este mundo y pisaría su cabeza. El sacrificio hecho en el Edén, cuando Dios tomó las túnicas de pieles y vistió a Adán y Eva, declarándolos justos y santos en su presencia. Ese sacrificio es el símbolo del sacrificio de Cristo. Adán y Eva miraban hacia el futuro, sacrificando cada día un cordero, esperanzado en que un día vendría el Mesías y los liberaría de esa culpa. Tú y yo tenemos la ventaja que miramos a la historia, miramos al pasado, y el Cordero de Dios fue levantado en el madero para liberarnos de la culpabilidad del pecado. Hoy, por la fe, miramos el sacrificio de Cristo, abrazamos su gracia y aceptamos esta verdad que nos hace libre. Las decisiones que tomes hoy estarán relacionadas de alguna u otra manera con la proyección que tengas de tu vida. ¿A dónde estás proyectando tu vida? Pilato la proyectó hacia el reino de Roma. Vamos a ver qué pasó con estos que estaban crucificados junto a Jesús. La escena de la crucifixión en el Calvario nos muestra 3 cruces. La cruz del rechazo es la cruz de uno que prefirió morir tal cual como vivió, envuelto en su condición,
la condición del pecado, no reconociendo las oportunidades, no reconociendo a aquel que estaba en el centro, no reconociendo a Jesús como el Salvador. Y si vamos al libro de Lucas, y me acompañas con la lectura rápidamente en el libro de Lucas capítulo 23, Lucas 23, versículo 39, dice así: y uno de los malhechores que estaba colgando lo insultaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. De la verdad al rechazo. El primero aceptó una verdad media, quiso, pero después sus prioridades estaban puestas en lo que el mundo le presentaría y no en la libertad y en el reino de gloria que Jesús estaba proponiendo. Este segundo se burló, no aceptó, no reconoció su condición y terminó muriendo tal cual como vivió. De la verdad a la indiferencia, de la verdad al rechazo. La cruz de la aceptación. La vida de aquel que en el momento preciso supo tomar la mejor decisión, donde reconoce que está condenado, donde reconoce que no tiene salvación, donde reconoce que la sentencia que está viviendo es justa, que no necesita un reemplazo, que está pagando justamente por lo que hizo. Y el libro de Lucas, capítulo 23, este segundo ladrón, dice así, versículo 40, respondiendo el otro, lo reprendió diciendo: ni siquiera estando en la misma condenación temes a Dios. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecemos, nuestros hechos, pero el que está aquí al centro, es inocente. Ningún mal. Dice, ningún mal hizo. Y luego dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. De la verdad a la indiferencia, de la verdad al rechazo, de la verdad a la aceptación. ¿Cuál va a ser el camino que esta noche vas a tomar? ¿Sabes? Jesús estaba al centro. Y la historia dice que este hombre puso su mirada en Jesús. Ahí está la cruz de la redención. Ahí está la cruz de la oportunidad. Ahí está la cruz del perdón. Este hombre puso la mirada en Jesús. ¿Recuerdas anoche? Ante el fracaso, ante ese fallo. 3 veces había fracasado. Sin embargo, cuando cantó el gallo, dice que la mirada de Jesús se cruzó con Pedro. Cuando Pedro salió llorando,
No lloró de remordimiento. Lloró porque la mirada de Jesús es una mirada de consuelo, de esperanza, de perdón, de oportunidad. Este malhechor se cruzó con la mirada de Jesús. La mirada de Jesús es una mirada especial. Quiero terminar esta noche con esta expresión. La mirada de Jesús. Cuando este hombre miró a Jesús, mira la respuesta de Jesús, versículo 43 del capítulo 23 de Lucas. De cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. La mirada de Jesús. La vida es de contrastes. De la verdad a la indiferencia, de la verdad al rechazo. Mas yo te invito a que de la verdad pases a la aceptación. Jesús te está mirando. Y Jesús quiere hacerte sentir, quiere decirte esta noche, de cierto te digo, estarás conmigo. Jesús quiere caminar a tu lado. Jesús quiere extender su mano para sostener, para cuidar, para solucionar, para acompañar, para dar seguridad, para hacerte sentir perdonado, para hacerte sentir victorioso, para hacerte sentir único. Porque cuando descubres la verdad, cuando descubres la verdad y aceptas la verdad, eres parte de la familia de Dios. Jesús termina su último diálogo en la cruz diciendo, estarás conmigo. Queridos amigos, debemos conocer la verdad para que ésta nos haga libres. Debemos vivir en la verdad para que ésta nos haga ciudadanos del reino. Y debemos compartir esta verdad para que ésta nos muestre los frutos que llevaremos a vivir al reino de Dios. Miremos la cruz y aceptemos vivir en la verdad. Jesús nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Miremos a Jesús, escuchemos su voz. Él nos dice, y estaré contigo. Estaré contigo. Las mismas palabras se las dijo a sus discípulos la última noche que estuvo con ellos. Cuando los discípulos entendieron esa noche que Jesús los dejaría, sintieron un gran temor. Ya no estaría con ellos. Mas esa noche Jesús les dijo, no se turbe vuestro corazón.
No se confundan en el mundo, no tengan temor. Crean en Dios, crean en mí, crean en las promesas. Yo voy y vuelvo. Tan solo un poco. Voy y vuelvo. Y mientras voy y vuelvo, quiero que sepan que estaré preparando un lugar para ustedes. Jesús dijo así: es la casa de mi Padre. Muchas moradas hay. Y si así no fuera hecho, yo los hubiese dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros. Queridos amigos, Jesús está contigo porque quiere llevarte a disfrutar de esta gran promesa. Hay un lugar en el cielo para ti. Aquí está escrito. Aquí está escrito. Jesús lo prometió. Hay un lugar en el cielo para ti. Ese ladrón nos confirmó. Le dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús le dijo: tranquilo, de cierto te digo que estarás conmigo. Jesús prometió llevarnos a un lugar especial. Él dijo que existe una morada en el cielo para ti. Querido amigo, que la verdad no se diluya en tu corazón, termine siendo indiferente y finalmente rechazada. Yo te pregunto esta noche: ¿estamos dispuestos a abrazar esa verdad? ¿Estamos dispuestos a mirar a Jesús? ¿Estamos dispuestos a escuchar esas palabras? Estaré contigo. Yo quiero preguntar esta noche, me gustaría que levantaras tu mano ahí donde estás. ¿Estás dispuesto a decir esta noche: Jesús, yo quiero estar contigo? Yo quiero estar contigo. Yo quiero disfrutar de esta verdad. Yo quiero compartir esta verdad. Yo quiero vivir esta verdad. Yo quiero disfrutar de esa gran promesa. Hay un lugar en el cielo para ti. No te pierdas la oportunidad de disfrutar de ese lugar. Que Dios te bendiga esta noche y que puedas tomar la decisión de abrazar esta verdad, de vivir esta verdad y de compartir esta verdad. Esta verdad nos ayudará a escuchar esas lindas palabras de Jesús: estaré contigo. Jesús no abandona, Él no defrauda, Él cumple. Dios te bendiga. Vamos a orar. Gracias, Dios, porque nos permites encontrarnos nuevamente a través de esta plataforma virtual, abrir tu palabra y oír tu voz. Esta noche, Señor, nos quedamos con esa expresión. Cuando tú dirigiste tu mirada y tus palabras a aquel ladrón en la cruz y le dijiste que estarías con él. Esas palabras nos alcanzan a nosotros hoy. Son también una esperanza para nuestra vida. Saber que estás con nosotros. Bendice la vida de nuestros amigos que nos acompañan, nuestros hermanos que están aquí. Danos un buen descanso y que mañana sea un día lindo para todos nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.